Entonces, hoy día voy a comentar sobre la investigación en la que estuve trabajando desde que me mudé a Estados Unidos. Voy a dar un poco de contexto también de quién soy en la siguiente diapositiva para quienes no me conocen. Em, Aquí está, un poquito larga mi descripción, no la voy a leer toda porque me da un poco de vergüenza, de pena, no sé. Pero bueno, soy Angélica, soy la directora del centro especializado en tartamudez. Lo más importante, yo soy una persona con tartamudez, así que al igual que Jack dijo, me van a ver tartamudeando por ahí. Soy terapeuta de habla y lenguaje por la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, como asistente de investigación en el laboratorio de tartamudez de la Universidad Estatal de Michigan a cargo del doctor Scott Jerus y de hecho Megan va a odiar que haga esto, pero vi que entre los participantes está Megan Arney, ella también es parte del laboratorio de tartamudez, habla un poco español y por ahí se unió. Em, Así que por ahí también hay una persona más del laboratorio de Scott aquí. Este es el logo del laboratorio, el de la esquina, Spartan Stuttering Lab. Y bueno, me he capacitado en tartamudez en todos lados, en realidad. He capacitado yo también a personas de todos lados. Y hace 2 años gané el premio al clínico de la Organización Mundial de Tartamudez y Clattering, que ahora se llama, que antes se llamaba Asociación Internacional de Fluidez. Si lo traduzco bien, International Fluency Association. Ujú. eh, por mi trabajo apoyando a la comunidad hispana. Y bueno, voy a mudarme ahora a agosto a Florida a hacer un doctorado junto al doctor Christopher Constantino en la Universidad Estatal de Florida. Él es otro experto en el área, así que también estoy emocionada de seguir este camino de la investigación al lado de estos mayores. Así que bueno, ahora sí al grano. Hoy día, como les comentaba, voy a hablar del proyecto principal en el que he estado trabajando, que ha sido que ha sido un proyecto que es parte de mi tesis para graduarme como terapeuta. Y lo que siempre me gusta comentar también es que aquí, en esta ponencia, vamos a aprender algunas cosas, vamos a desafiar algunas cosas que ya conocemos y por ello es siempre importante mantener la mente abierta a nuevos conocimientos. Como saben, mi tema es redefiniendo la severidad de la tartamudez. La severidad de la tartamudez es un término que se usa muchísimo en la evaluación, en el tratamiento, en la investigación de la tartamudez. Existen muchísimas herramientas, muchísimos tests para evaluar la severidad. Existen enfoques de intervención que tienen como meta, ya sea indirecta o menos directa, el hecho de disminuir la severidad de la tartamudez. Sin embargo, ¿qué es la severidad de la tartamudez? Entonces, la primera parte de mi estudio consistió en hacer una revisión bibliográfica y ahí pasé meses haciendo eso, porque revisé más de 500 fuentes en inglés, en español y en portugués sobre buscando una definición de severidad de tartamudez. Luego de leer muchísimas fuentes, uy, por ahí se prendió un audio, creo. Luego de leer muchísimas fuentes, encontré 21 definiciones formales de lo que es la severidad de la tartamudez. Porque todos aquí tenemos una noción de a qué nos referimos cuando hablamos de severidad. Pero yo estaba buscando por definiciones concretas que hayan hecho ciertos autores. Encontré solamente 21, de las cuales yo sé que puede sonar como solamente, pero a ver si he revisado como que más de 500, entonces ya llega a ser un número no tan alto. De las 21 definiciones que encontré, 19 estaban en inglés, una en español y una en portugués. Ahora, el tema principal viene en que estas definiciones, las 21, están basadas principalmente en los comportamientos visibles, en aquellas conductas que las personas ven, porque esa es la forma en la que se ha abordado la tartamudez. Voy a regresar aquí un momento. Esa es la forma en la que la tartamudez se ha abordado hasta la fecha. Que las personas, los terapeutas, ven a otras personas tartamudear, anotan lo que ven y pues en base a eso crean test, crean formas de, crean enfoques de intervención, etcétera. Pero en realidad sabemos que la tartamudez no es solamente aquello que se ve.
La tartamudez también puede ser definida, y de hecho Scott Yarus, el doctor Scott Yarus con el doctor Seth Tichenor hicieron una investigación en el 2019 en donde le preguntaron a más de 400 personas con tartamudez qué es la tartamudez para ti. Estas personas lo que respondieron fue que la tartamudez es una sensación interna, que una de las formas en las que puede ser descrita es como una sensación de pérdida de control en el habla. Esto quiere decir que las personas con tartamudez saben lo que quieren decir, pero al momento de hablar sienten que las palabras no les salen y se quedan y que las palabras se les quedan atoradas. Ahora, las personas siempre respondemos de diferentes formas frente a los sentimientos de pérdida de control. Estos son unos ejemplos que yo siempre coloco. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero abrir esta botella de agua y la tapa se queda atorada? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Forzar. ¿Qué pasa si quiero salir de mi oficina y la puerta se queda atorada? ¿Cuál va a ser mi primer instinto? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Forzar. ¿Qué pasa si quiero hablar y las palabras se me quedan atoradas? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Forzar. Cuando uno fuerza, es que aparecen esas disfluencias visibles, es que aparece esas repeticiones, esas prolongaciones, esos bloqueos, todo aquello visible. Sin embargo, sabemos que la tartamudez es una sensación interna que a veces es visible y a veces no. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo siento que voy a tartamudear y la palabra se me queda, no, mejor dicho, ¿qué pasa si siento que voy a tartamudear y cambié la palabra? En ese caso, las otras personas no me vieron tartamudear, pero yo sí sé qué pasó, porque lo sentí por dentro. Eso significa que, nuevamente, la tartamudez es una sensación interna que a veces es visible y a veces no. Cuando es visible, es vista por estas repeticiones, prolongaciones, etcétera, pero no siempre. Entonces, nuevamente regresamos a estas definiciones de severidad de tartamudez, que estas definiciones están enfocadas en esa sensación, en esos aspectos visibles de la tartamudez, en esas repeticiones, en la duración, en la frecuencia, todos esos aspectos. Sin embargo, la tartamudez es más que eso, es un paso previo a eso. La tartamudez no son las disfluencias, no son las repeticiones, no son los bloqueos. La tartamudez es aquello que sucede antes de eso, que hace que las personas reaccionen y como consecuencia tengan ese tipo de disfluencias al momento de hablar. Eso quiere decir que lo que los oyentes observan no es la sensación de pérdida de control en el habla. Lo que los oyentes observan es la lucha física de la persona que tartamudea para intentar recuperar el control de su habla y poder comunicarse. Y con todo ello, también se puede concluir que la severidad de las características visibles de la tartamudez, como están definidas comúnmente, no logran capturar la esencia de la tartamudez, esa esencia interna que finalmente solamente puede ser identificada por quienes tartamudean. Entonces, a la fecha tenemos descripciones de cómo puede ocurrir la tartamudez, se reconoce que existe esta noción de severidad, pero no tenemos una definición clara. Entre las 21 definiciones, por ejemplo, también habían diferentes, a una persona que decía una cosa, otra que decía otra. Incluso el test más usado en el área, el SSI-4, no define la tartamudez. Mejor dicho, no, es un test de severidad de tartamudez, pero no define qué es la severidad de la tartamudez. Lo que hace es describir cómo podría ser la severidad, pero no la define. Entonces, y lo mismo sucede con otros tests que evalúan la severidad, se me acaban de ir los nombres. Recuerdo que el TOX también tiene una parte en la que menciona de la severidad, tampoco define qué es severidad. Entonces, también es un poco de reflexionar sobre eso, ¿no? Estamos usando tests, pero no definen el constructo en el que están trabajando. Y por eso que lo que hicimos, bueno, y esta diapositiva también, que entonces esta primera parte del estudio es señalar, dar cuenta de que hay un aspecto importante ausente, que es la severidad de las tartamudez desde la perspectiva de las personas de quienes tartamudean, de esta experiencia interna de tartamudear. Esta experiencia interna de tartamudear puede ser descrita como una sensación de pérdida de control en el habla, puede ser descrita como una sensación de lucha, puede ser descrita como una sensación de esfuerzo. Existen diversas formas en las que ha sido descrita. Entonces, como la primera parte del estudio nos demostró que no hay un consenso,
que se necesita que las definiciones actuales están enfocadas en lo visible. La segunda parte del estudio lo que va a hacer es, o lo que hicimos, fue preguntarle algo bastante simple, entre comillas, preguntarle a las personas con tartamudez qué es la severidad de la tartamudez para ti. Y los resultados fueron demasiado interesantes. Lo que hicimos, de hecho, fue preguntarle, sí le preguntamos a las personas con tartamudez qué es la severidad para ti, pero también le preguntamos a terapeutas de habla qué es la severidad para ustedes. Y claramente hay personas como yo que somos terapeutas de habla y que somos personas con tartamudez. Entonces, el análisis de los resultados, tuvimos que hacer 3 análisis diferentes. Dividimos las respuestas entre personas con tartamudez y terapeutas de habla, aquellos que son ambos, y terapeutas de habla. Y se analizaron de forma diferente cada grupo. También se tuvo que hacer esa división entrando un poco más en temas técnicos de análisis de datos y eso, porque hay muchísimas personas con tartamudez que se notaba a la hora de responder que eran personas con tartamudez, entonces tampoco, porque al comienzo pensamos en no ver qué era cada persona para tener un análisis, entre comillas, diferente, más preciso, pero a la hora de ver las respuestas, las personas ponían ahí yo en mi práctica clínica o yo cuando tartamudeo, entonces era bueno, como que bueno, era, se notaba que era cada uno, así que dijimos, no, ya hay que separarlos por grupos. Entonces los separamos y cada grupo y los resultados que encontramos están en la tabla que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Algo importante de mencionar también antes de empezar con la explicación de esa tabla es que recolectamos 400 respuestas, de las cuales hemos hecho un primer análisis de solamente 100. Mi trabajo en los siguientes meses, antes de empezar el doctorado, es analizar las 300 restantes. Por ahora solamente están 100 y la tabla, por eso van a ver en la parte de la cita que dice como en proceso, porque todavía seguimos trabajando en eso. Y todavía queremos unirlo con las otras 300 respuestas que nos faltan analizar. Un poquito mucho, pero bueno. Por ahí tengo, uy, abrí algo por aquí. Y ahora sí. Entonces, ahora sí, a la tabla. Ah, no, me faltó esta diapositiva. Por cuestiones de tiempo, tampoco voy a mostrar todos los resultados de este estudio, pero espero compartirlos en otra oportunidad, porque en este estudio les preguntamos a las personas qué es la severidad para ti, también preguntamos otras cositas, pero por cuestiones de tiempo voy a enfocarme hoy día solamente en la primera pregunta, que es ¿qué es la severidad para ti? Entonces, definición y componentes de la severidad de la tartamudez. Y de paso también, ¿puedo pedirles un favor a algunas personas? Si pueden encender sus cámaras, lo apreciaría muchísimo, porque siento que estoy hablando con la nada y se siente súper extraño. Así que si alguien puede por ahí, se aprecia. Entonces, bueno, definición y componentes de la severidad de la tartamudez. Y esta es la tabla. Como ven al final, todavía está en proceso, seguimos trabajándola. Entonces, aquí tenemos los 3 grupos. Tenemos personas que tartamudean, tenemos fonoaudiólogos que tartamudean y aquellos que son solamente fonoaudiólogos. Y estos son los temas que se identificaron para cada grupo. Gracias a todos los que prendieron sus cámaras. Ahora ya siento que conecto con más gente. Hola Evelyn, hola Malú, hola Johan, Juliana, Fernando, María, Pedro. Oye, gracias. Necesitaba ver si no hablaba como que a pantallas negras y se siente súper extraño. Em, bueno, regreso al tema. Entonces, si podemos ver los temas que salieron para aquellas personas que tartamudean, ya sea que sean fonoaudiólogos o no, mejor dicho, tanto fonoaudiólogos o no, son los mismos a diferencia de aquellos que únicamente son fonoaudiólogos. Porque claro, las personas que tartamudean, fonoaudiólogos o no, tienen esa experiencia interna, que es esa experiencia de ser personas con tartamudez y también pueden brindar información extra sobre eso. Entonces, para las personas que tartamudean, la severidad de la tartamudez es ese nivel de lucha interna y esfuerzo que requieren a la hora de comunicarse. Esta lucha puede no ser siempre visible, a veces se ve, a veces no,
Cuando se ve, y ahí es en donde ya empieza el tema común entre todos, cuando se ve, aparecen estas disfluencias, estas repeticiones, estas prolongaciones, esta tensión física, mo- movimiento corporal, pestañeo fuerte, etcétera, lo cual claramente afecta su comunicación efectiva, que es este hecho de que ellos puedan decir lo que quieren decir, comunicarse con libertad, comunicarse con espontaneidad. Claramente, si no logran hacerlo, van a aparecer ciertas respuestas afectivas, conductuales, cognitivas, que esto se refiere a la forma en la que ellos piensan, actúan, se sienten. Claramente van a aparecer más sentimientos eh, intrusivos, lo cual claramente genera un impacto negativo en su calidad de vida también. Y un aspecto bastante importante también es el tema de la variabilidad. La variabilidad lo que nos dice es básicamente que el tartamudeo varía todo el tiempo. Varía, a veces podemos identificar las situaciones. Hay situaciones que hacen que las personas tartamudeen más o menos, pero a veces simplemente las personas tartamudean más porque así es la variabilidad. No siempre se puede identificar cuál fue el factor que hizo que la persona tartamudee más y menos. A veces la tartamudez varía, aumenta o disminuye por el simple hecho de que esta es una forma de tartamudear, y esta es una característica, mejor dicho, de la tartamudez. Entonces, la variabilidad también es un concepto importante cuando se habla de los componentes de la severidad. Pero entonces, ¿qué nos dice esto? Bastantes cosas, la verdad. Y creo que en esta tabla me voy a quedar un ratito, porque el tema con esto es que, y de hecho nosotros ya hace unos años, y no solamente nosotros, me refiero a yo y el centro y el equipo con el que trabajo, sino que en general en diversos países, ya que seguramente estará de acuerdo igual con esta parte conmigo, que es este tema de que ya lo que se busca no es contar cuántas veces la persona tartamudea. Antes lo que se hacía era, bueno, se tomaban se sacaban estos índices de severidad en el proceso de evaluación de la persona, en donde se tomaban diferentes muestras de habla, se contaba cuántas veces la persona tartamudea, ver la duración, y en base a ello se le decía a la persona si tiene un tartamudeo leve, moderado o severo. Hace unos años nosotros ya estamos compartiendo de que eso no se hace. Eso no me lo inventé yo tampoco, lo aprendí pues de Scott y de todos estos expertos. Decidí sí hacer mi tesis en este tema porque no hay bien investigaciones que aborden ese tema, entonces por eso decidí hacer esta investigación, por ejemplo. Y la razón por la que no se recomienda seguir haciendo eso es porque nosotros sabemos que la tartamudez, por diversas razones. Una de ellas es por el tema de la variabilidad. Sabemos que el tartamudeo varía todo el tiempo, varía minuto a minuto, día a día, semana a semana. Hay situaciones que sean de más, hay personas que reportan que tienen meses de más tartamudez, meses de menos tartamudez, semanas de más tartamudez, semanas de menos tartamudez. Entonces, tomarle yo a la persona 3 muestras de habla, 4 muestras de habla y decir a la persona que es grave, moderado o lo que sea leve, en base a 3 videos, 4 videos que le hice, claramente no representan su vida diaria. No es representativo decirle a la persona que su vida, que su tartamudez es moderada, porque puede ser moderada mientras expone frente a sus compañeros de clase, pero puede ser leve mientras habla en casa con la madre. Entonces, el tartamudeo varía tanto que no es correcto ya decirles, usar este tipo de categorías. Y ahora también, ya que sabemos con esta investigación que finalmente la severidad de la tartamudez para quienes tartamudean involucra más de lo visible, involucra esa lucha interna, involucra ese esfuerzo, involucra esa sensación de pérdida de control que tienen en el habla, cosas que el SSI-4, por ejemplo, no estudia. Entonces ahí también nos deja ese tema de tenemos que cambiar, tenemos que cambiar la forma de hacer la evaluación, por ejemplo. Y de hecho Scott viene trabajando en un test que evalúa la severidad de la persona con tartamudez desde la mirada de la persona con tartamudez. Em, pero
Ese test todavía está interesante, todavía no está publicado, todavía no creo que esté, por lo menos no este año, en el próximo, porque primero estamos trabajando también en este tipo de cosas. Am, pero igual, eh, creo que a lo que apuntamos ahora es básicamente a escuchar más las perspectivas de las personas que tartamudean, porque finalmente tienen muchas cosas que decirnos que, como nos muestra esta tabla, personas que no tienen tartamudez no lo pueden ver, y lo cual claramente no es su culpa, eso es personas que estudian de un libro y lo aprenden, es completamente esperable. No lo hago por ese lado, pero lo apunto más a esto, a resaltar ese hecho de que tenemos que estudiar la tartamudez desde la mirada de quienes tartamudean. Eso es lo que planeo hacer en el doctorado en los siguientes años en Florida, porque finalmente considero que necesitamos enfoques terapéuticos que se encarguen de atacar, entre comillas, directamente esa sensación interna de tartamudear, porque considero que eso es el centro de la tartamudez. Entonces, lo que están haciendo ahora los expertos como, no sé, Scott o Chris Constantino, que es el profesor con el que voy a trabajar luego, es lo que están haciendo ellos, y yo también claramente, es adaptar la terapia que conocemos a una terapia basada en la sensación de pérdida de control. Ahora, eso está bien y eso funciona por ahora, pero finalmente necesitamos más investigación que nos diga cómo realmente puedo atacar, entre comillas, esa sensación interna directamente. Y eso es lo que justamente planeo hacer en los siguientes años en el doctorado en Florida. Bastantes cosas que conversar sobre esta tabla, em, así que, pero bueno, ya será para otros eventos. Y bueno, eso también es un poco a lo que ya les iba comentando. Otro dato interesante es que todas las definiciones de severidad de la tartamudez se enfocan solamente en esto. No sé si estoy intentando resaltar con subrayar, ¿lo pueden ver? Sí, sí, sí. Entonces, se enfoca solamente en esto. Cuando leen las 21 definiciones formales que hay de severidad, las definiciones están basadas en esto. Una que otra en esta, en la comunicación efectiva. Pero el 99% está basado en esto. Pero normalmente, si tú le preguntas a la persona qué es severidad para ti, la persona te habla de todo esto. Entonces, y eso también es porque muchas investigaciones, muchos programas de intervención, etcétera, han buscado cómo reducir la severidad sin antes preguntarle a la persona, oye, ¿qué es la severidad para ti? Y por eso es que lo que quiero hacer es empezar desde lo básico. Empezar desde lo básico incluye em, em, lo básico incluye empezar a replantearnos estos conocimientos básicos, estos conceptos básicos. Yo hablaba con Chris Constantino, el mentor que tengo. Bueno, mi futuro mentor dentro de un par de meses. Y yo le decía, Chris, creo que tenemos que dedicarnos un año, 2 años en entender solamente qué es la tartamudez y qué es esa sensación interna. Como que, ¿qué significa que las personas tengan esta lucha interna? ¿Qué significa que las personas tengan una pérdida de control en el habla? ¿Qué significa eso? Entonces, la idea es enfocarnos primero en eso, en entender em, qué significa realmente esa tartamudez, para con eso luego empezar a buscar formas en las que podamos evaluar e intervenir teniendo como centro eso. Una cosa a la vez. Y bueno, también es este tema que les iba adelantando, que en la literatura la severidad de la tartamudez está relacionada con las influencias, pero para las personas que tartamudean y los fonoaudiólogos, en este estudio, enfatizando eso, la severidad incluye aspectos más amplios. Eso también ya les iba adelantando un poco, que los fonoaudiólogos en este estudio no identificaron esa sensación interna y ese esfuerzo interno, porque se centra principalmente en comportamientos observables y, y me refiero principalmente a
estos dos de aquí. Los siguientes pasos, terminar de analizar las otras 300 respuestas en español y portugués. Y también eso nos va a facilitar poder hacer análisis comparativos entre culturas y ese otro tipo de análisis que creo que también va a estar interesante. Y bueno, muchas gracias. Yo sé que he corrido porque tenía miedo, porque sé que creo que andamos un poquito tarde, entonces traté de correr. Y bueno, pueden seguirnos en Instagram, Centro de Tartamudeez Perú, o en Facebook, que por ahí subimos contenido todo el equipo. Así que gracias. Gracias, Angélica, por compartir. Sí, sé que es un estudio largo que da para muchas charlas más. Y los pasos siguientes lo compartirás tal vez en los siguientes Starterfests. Hay algunas preguntas ahí en el chat. Fernando pregunta, no entendí sobre cuál es el centro de la tartamudez que tú comentabas. Tal vez puedas explicarlo. Sí, lo que se dice es que la tartamudez es una sensación interna que puede ser descrita como la sensación de pérdida de control en el habla. Esto quiere decir que las personas saben lo que quieren decir, pero a la hora de hablar las palabras se le quedan atoradas y no salen como uno esperaría que salieran. Usualmente se ha definido la tartamudez como la tartamudez es una alteración de la fluidez, es un trastorno de la fluidez, lo cual, desde el punto de vista que tenemos ahora, no es que esté mal, pero es incompleto. Porque aquí viene este tema de que, ¿qué pasa cuando yo siento que voy a tartamudear? Cuando ya empiezo a sentir eso aquí y cambio la palabra. Nadie lo vio. ¿Qué pasa con las personas con tartamudeo encubierto, por ejemplo? Ellos tienen tartamudez, pero nadie lo ve. Entonces, la tartamudez afecta la fluidez, sí, pero a veces. Y siento que es importante tomar dar un paso atrás y no solamente ver las influencias, sino dar un paso atrás y decir, ok, entonces tenemos que trabajar en esta sensación interna de tartamudear también. Porque finalmente eso es la tartamudez, eso es lo que se consideraría que es el centro de la tartamudez. Nos falta investigar muchísimo esa área y bueno, espero que de aquí a... Uy, de hecho no... Ah, me olvidé. Siempre, desde el año pasado, cada vez que doy una ponencia, me gusta escribir el año en la esquina de la diapositiva, porque como siempre digo, como todo cambia, y más ahora que me mudé y trabajo con eso, y eso todo cambia tan rápido que lo que les hable hoy día, tal vez el próximo año, pues ya sabemos más y ya, etcétera. Así que, pero bueno, gracias por estar aquí, lo que igual significa que están interesados en seguir aprendiendo.